¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles esta noche. Un abrazo cordial a ustedes del Pastor Quillono para hablarles del poder de la oración. Y es que cuando Dios creó el universo, creó de su palabra de la nada, de la nada a través de su palabra. Todo vino a la existencia. De la misma manera, Dios puede crear una nueva alma. Dios puede dar un nuevo nacimiento a una criatura, a una persona que pide anhelosamente un nuevo nacimiento. Dios puede hacer el milagro más grande del mundo. No es abrir el mar, no es sacar agua de la peña. El milagro más grande es la conversión del alma, el nuevo nacimiento. Esta noche serás testigo del poder del Dios de lo imposible, de una conversión extraordinaria realizada por el poder de Dios a través de las oraciones de una madre abnegada, amorosa, fiel, que orando sin cesar vio la mano de Dios guiando su vida y a su hijo. Esta noche verás al Dios de lo imposible. No te muevas, quédate con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Mucha gente tiene la falsa idea que el Evangelio es una filosofía de la vida. La Biblia nos dice que es más, mucho más que eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sin duda alguna, mucha gente está atrapada por sus hábitos malsanos, sus pasiones desenfrenadas, su ambiente depravado, y no puede salir de allí. Conoce que está mal, pero es imposible, está esclavizado. Solo el poder de Dios puede desatar a esa persona y darle la libertad que tanto quiere. Esta noche, nuestro invitado, Adrián Villamizar, nos contará del poder de Dios a través de la oración y cómo Dios lo sacó con brazo fuerte y extendido de las profundidades de una vida que lo llevaba directamente al sepulcro. Y Dios tuvo misericordia por el poder de la oración. Gracias, Adrián, por estar con nosotros esta noche. Un saludo muy especial, gracias por la invitación. Saludo a todos los que nos ven, nuestros amigos queridos. Gracias por estar aquí, en este momento maravilloso de paz. Amén. Cuéntanos algo, Adrián, de ti para que nos familiaricemos contigo. Bueno, mi nombre es Adrián Villamizar, soy pastor de la iglesia. Actualmente trabajo como docente en la Universidad Adventista en Colombia. Soy colombiano. Estoy casado con mi hermosa esposa y mis hijos, 2 hijos que tenemos. Y bueno, estamos aquí ahora en México en nuestra maestría, teología sistemática. Excelente. En progreso, excelente. Y cuéntanos, ¿qué, ¿qué ha sido la oración para ti ahora? ¿Qué es? ¿Y cómo aprendiste a orar? Cuéntanos algo. Eso es un proceso por el cual todos pasamos. Hoy sigo descubriendo cómo orar.
Tratar de que no sea un concepto abstracto, es decir, que no sea un concepto que uno no pueda entender, sino que la oración se convierta en una conversación. Hoy en día puedo comprender que hablar con Dios en todo momento, en todo lugar, es la clave de esa oración. Es más, como hacía Jesús, mantenerse hablando más que repitiendo y mucho menos siempre, siempre tratar de pasar horas largas solamente tratando de cumplir un formato, ¿no? La oración a veces puede durar un momento, a veces dura todo el día, pero la oración es esa comunicación constante. Eso he aprendido hasta el momento, comunicarme con Dios. O sea, es una relación abierta, donde te sientes, te muestras vulnerable tal cual eres, tal cual soy, tal cual somos. Te muestras tal cual eres con Dios porque no podemos estar de otra manera delante de su presencia. Y queremos su amistad y a través de ese compañerismo forzosamente tiene que haber comunicación a través de la oración en este caso, ¿no? Así es totalmente. Cuando uno aprende a hablar con Dios, a veces sin decir nada, estamos ahí con Él. Esa parte de la conversación. Él nos ve como somos y es bueno ser sinceros con Dios. Absolutamente. Y porque hay mucha gente que nos dice, pero es que yo no sé orar, ¿qué le voy a decir a Dios? Y a Dios hay que aprender ciertas fórmulas, ciertas frases especiales. Hay gente inclusive que tiene ciertos amuletos, ciertos ritos para poder tener acceso al cielo y poder comunicarse con Dios. Nada de eso es la experiencia con el Dios verdadero, con el Dios vivo. En ese caso es, como tú dices, hablar de corazón a corazón, ¿no es cierto? Con Dios. Así es, la oración es algo real que no necesitamos algunos preconceptos, solamente que cuando nos acercamos a Dios quisiéramos hacerlo de la manera formal, ¿no? Pero Dios nos conoce, nos ve como somos. Y hay una autora que a mí me gusta mucho, ya dice que hablar con Dios es como hablar con un amigo. Y cuando uno habla con un amigo no se prepara, solamente surge en el momento. Así debe ser con Dios, comunicación espontánea con Él. Y en las buenas y en las malas, en actividad, en reposo, llorando o riendo. En todo momento. La amistad continúa. Así es, eso es importante, una amistad con Él. A veces hasta discutimos con los amigos, pero no se acaba la amistad. Y cuéntanos, ah, Adrián, ¿cómo es que conociste el poder de la oración? ¿Cómo es que Dios te llamó cuando realmente te estaba yendo? Bueno, estuve en la iglesia en la juventud, y luego me salí por un poco más de 7 años más o menos, pero siempre hablé con Dios. Obviamente en mi adolescencia tuve un punto en el que pues no pretendí no creer en Dios, pero siempre tengo el recuerdo de al acostarme conversar con Él, aunque no estaba en la iglesia. Claro, cuando yo me De salí, verdad. me convertí en un rockero, ¿no? Lo que conocen hoy como un rockero, un hombre apasionado por el heavy metal. Así que yo me dejé crecer el pelo, casi hasta la cintura, aretes, tatuajes, vendía pulseras, dedicado a esa música, pues mi ropa era así, pero aún así recuerdo que a pesar de todo, siempre seguí como conversando con Dios, ¿no? De una forma particular, no en esa oración que uno se levanta a las 4, se arrodilla, pide por el Espíritu Santo, no, en una forma en que conversaba con Él, le decía las cosas. Hasta un punto le pedí que me dejara quieto, le dije a Dios que por favor me dejara de hablar tanto que me incomodaba. Y Dios es todo un caballero, Dios hasta respeta nuestras decisiones. Pero Qué maravilla. Pero no fue fácil, supongo yo. Fue una lucha de ceder tu voluntad a la voluntad de Dios. Alguien especial tomó parte en esa victoria, en esa lucha que tuviste y que finalmente venciste. Es tu mamita. sí, que mamás, ¿no? Las Y, mamás tienen ese,
Uno le dice en Colombia, son intensas. Ellas no Mm, desisten, no paran. amén. Me Benditas imagino, madres, sí, ¿no? me imagino, sí, eso es una bendición. Uno puede mencionar al pastor, ¿cierto? Al pastor, uno puede mencionar a los hermanos, los amigos, las hermanas. Yo tengo 2 hermanas, pero en realidad la oración de la mamá es especial, ¿no? No porque Dios escuche más a una madre que a otra persona, sino por ese vínculo que tiene con nosotros, ¿no? Entonces, en ese aspecto, las oraciones, las que uno podía percibir ahora, las que uno no veía, ¿no? Los pensamientos de ella, pero eso influyó mucho. Definitivamente Dios es un Dios que escucha y que no es que determine las cosas, sino que es un Dios que va interactuando con nosotros en la historia, y por eso las mamás hoy que nos están viendo deben comprender que puede pasar 1, 2, 10 años, Dios está ahí y en algún momento sucede el milagro, nunca dejar de orar. Amén. Y vamos a escuchar a tu mamá. Tenemos un video especial que ella grabó para ti y para todos nosotros. Vamos a escuchar a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Yolanda Arciniegas. Muy bien, vamos a escuchar su video. Hola, mi nombre es Yolanda Arciniegas, soy la madre del pastor Adrián Villamizar. Mi experiencia con mi hijo, entramos a la iglesia desde que él tenía 12 años. Fue un muchacho muy activo, trabajábamos mucho, él trabajaba mucho en la iglesia. Aún en su corta experiencia en la iglesia se llevó a predicar en un campamento, cantábamos constantemente los dos. Eso fue durante el bachillerato. Ya cuando entró a la universidad, él empezó a retirarse de la iglesia, empezó a andar con mi familia, con mis hermanos, que son todos de cabello largo, metaleros, rockeros. Empezó a andar con hippies. Me dejó la carrera tirada sin importar que yo terminé de pagar un semestre en la universidad sin que él estudiara, pues estudiaba por medio de créditos que yo hacía en los bancos. Se la pasaba en el parque haciendo manillas. Se vestía de negro, se pintaba las uñas de negro. Era un cambio tan brusco y yo lo único que pude hacer, porque yo cuando ya humanamente yo no podía hacer nada, yo me dediqué a orar, no había noche que no doblara rodilla por él. Mis noches eran largas porque tenía pesadillas, porque yo pensaba que lo iban a matar, que por su pinta le iban a hacer cualquier cosa, pero aún así nunca desfallecí en la oración. En una ocasión alguien me dijo que lo sacara de la casa, que lo botara, que no viviera con él, eh, pero no, yo lo único que yo le contesté, le dije que yo no iba a sacar a mi hijo de mi casa. Eso era como dárselo al diablo en bandeja. Nunca desfallece en oración. Su habitación, daba temor entrar a su habitación. Era horrible esa habitación. Entrar ahí era sentir escalofrío. Pero aún así, mire que Dios demoró 7 años, 7 años en los que oré sin cesar. Y un día el Señor me contestó y volteó todo como una hoja de papel. Regresó a la iglesia en una campaña. Fue muy duro para él cortarse el cabello. Ese día fue traumático, que es lo que más recuerdo, porque él respiraba con dificultad el día que le corté el cabello. Y un día me llegó y me dijo: no mami, me quiero ir, quiero ser pastor. Ese día yo no le dije nada a él, pero cuando él salió me doblé rodilla, yo lloraba de la emoción de saber que mi hijo, que Dios me había regresado a mi hijo. Se fue para la universidad y hasta el día de hoy, mi oración por él de hoy en día es para que el Señor lo haga crecer cada día más como un pastor, para que nos guíe a nosotros como miembros de iglesia. Le doy gracias a Dios porque Dios nunca deja de contestar las oraciones, y a mí nunca ha dejado de contestarme una. Siempre contesta nuestras oraciones. No dejemos de orar por nuestros hijos, no dejemos de orar por ellos, porque Dios siempre nos contesta, Dios siempre nos escucha, porque Dios nos ama. Amén, amén.
qué importante es que las madres continúen orando por sus hijos y que no desesperen. Dios sabe el momento y Dios escucha las oraciones, especialmente de una madre, porque el corazón de una madre se parece mucho al corazón de Dios. Es muy, muy hermoso testimonio. Y cuéntanos, ¿cómo, Adrián, eh, tú te convertiste, pero cómo es que llegaste, cómo decidiste llegar a ser pastor? Porque eso es, te fuiste al otro extremo, es decir, de rock and rollero, en drogas, y ahora decides irte por el camino recto, angosto, pero deleitoso, el más deleitoso de Hijo de Dios. Cuéntanos, ¿cómo fue eso y qué poder tiene la oración al respecto? Y yo también me pregunto todavía por qué me fui a estudiar teología, porque uno no comprende los planes de Dios, cómo suceden los cambios de la noche a la mañana. Fue un cambio radical, menos mal, menos mal que fue un cambio radical, pero eso sucedió por ver una película en esa época. Me acuerdo tanto que mi mamá dejó dentro del DVD un CD, no es que yo sea mayorcito, ¿no? Pero en esa época todavía no teníamos memorias USB ni tampoco plataformas de televisión. Tocaba comprar CDs, ver las películas en DVD y me vi una película muy interesante, La Última Batalla, que ya hoy en día no es una película pues novedosa, ¿no? Pero en mi momento fue una película que impactó mi vida y decidí regresar a la iglesia. Y cuando regresé a la iglesia, pues como dijo mi mamá, todo el proceso, ¿no? Quitarse la ropa Ujú. ajustada, negra, ya lo último fue el cabello, que fue lo más difícil, pero nos lo cortamos pero yo digo que si yo hubiese persistido en ese lugar, de pronto yo hubiese caído otra vez, hubiese sido difícil por la tendencia, por los gustos, pero Claro. no sé, un día estudiando la escuela sabática, en esa época estamos hablando de antes del 2007. La escuela sabática traía propagandas de la universidad, es decir, dentro de los guías de estudio venían unos papelitos Ujú. donde promocionaba la universidad en Colombia y cayó una y yo miré todas y me llamó la atención una de salud, pero después resulté decidiendo por teología y recuerdo tanto que en la universidad las admisiones o los planes, porque yo me pagué parte de mi estudio trabajando en la universidad y estudiando, o sea, las dos cosas, y cuando llamé, era en octubre que se enviaban los papeles, pero yo en julio dije: "No, yo los voy a enviar de una vez". Estoy hablando de que duré por ahí máximo 2 meses después de que entré a la iglesia, mandé los papeles. En julio los mandé el primer lunes y el jueves, más o menos, de la otra semana, me llamaron de la universidad para decirme que las admisiones eran en octubre, pero que yo había mandado los papeles y que llegaron los papeles y preciso renunció alguien y ahí estaban mis papeles, que si me gustaría irme a estudiar a la universidad y a trabajar. Wow. Y yo dije que sí, así que en mi conversión no duré más mucho tiempo en mi tierra, sino que de una vez me fui hacia allá y eso fue un cambio. Yo creo que eso me ayudó mucho. Y bueno, ahí empezamos el caminar con Dios. Interesante, o sea, tu decisión de seguir a Cristo al ministerio pastoral fue rápido, 2 meses, Así fue, así fue. maravilloso. Y allí fue que tú aprendiste más a orar. Cuéntanos, ¿qué aprendiste sobre la oración que te impactó más el poder de Dios ejercido a través de personas que creen en Él, le aman y le obedecen al orar? De ahí para allá, la historia es de oración, solamente que uno no lo percibe. Y es bueno quien nos esté viendo esta noche que está iniciando a orar, que sepa que muchas veces no nos damos cuenta y muchas veces nuestras oraciones no son esas oraciones de 2 horas de rodillas. A veces nuestros pensamientos con Dios son gratificantes. Claro, desde que yo llegué a la Ujú. universidad, el poder de Dios se manifestó, pero llegué como todo recién converso con muchas cosas encima y yo también pensaba que la oración, yo me levantaba antes de las 4 de la mañana, yo me dormía mientras que me arrodillaba, en la noche quería orar otra vez 2 horas y me dormía. Yo sufría, vivía un peso encima mío con la oración, hasta que un buen pastor,
un día me dice, mira, ¿y quién te dijo que tú tienes que orar preciso antes de acostarte cuando ya tienes sueño? ¿Qué tal si hablas con Dios antes? Y empecé a descubrir que en realidad Dios no es ese Dios de horarios que yo debo orar a las 3, a las 4, que tienen que ser 2, 6 horas de oración. Descubrí que yo puedo pasar momentos de comunión con Dios aún con mis ojos abiertos o a veces con mis ojos cerrados. Así que la experiencia de la oración va cambiando. Y yo sí quiero que Ujú, para todo aquel, mamá, papá, hijo que nos está viendo ahora, sepa que no se debe obligar a pasar horas en oración diciendo lo mismo, ¿no? Sino debe tomar el hábito de hablar con Dios mientras que está haciendo las cosas. Aun cuando estás a punto de cometer ese error, ese pecado que tanto te mortifica, yo te doy un consejo. Habla con Dios en ese momento. Coméntale y te vas a dar cuenta que la oración sí o sí tiene que traer cambio. amén, amén. Eso es maravilloso. Fíjate cómo Dios te cambió el rumbo de tal manera que lo aceptaste y lo aceptaste de corazón y te dedicas ahora a ser un instrumento poderoso en las manos del Dios Todopoderoso. Así, tu vida se conforma de milagro en milagro. Y no porque se haya, digamos, abierto el mar o algo así, sino es tu vida el resultado más maravilloso de la obra de Dios. Y no solo eso, sino que te dio a alguien especial allá en la universidad. Cuéntanos cómo el poder de la oración te dio la compañera de tu vida. Así es, el Señor suple todo. Yo siempre molesto diciendo que mi esposa fue la que me conquistó a mí, pero en realidad cuando yo la vi, eh, supe que era ella, definitivamente supe que era ella, porque es una excelente mujer, es una mujer maravillosa Amén. y aprendí a contarle a Dios todos esos detalles. Pasamos momentos difíciles, mientras que se conoce uno en el noviazgo, va uno creciendo, pero uno descubre que es la persona. Hoy en día yo veo a mis 2 hijos, a mi esposa, y yo digo: "Sí, ella es, definitivamente, ella es". Allá la conocimos estudiando, ella también se graduó de atención prehospitalaria, ella es como un paramédico. Ujú. Y bueno, me gustaría que nuestro querido público conociera a tu familia. Tenemos una foto muy bonita que allí está. Cuéntanos, ¿quiénes son? Ahí ¿Cuáles son sus ahí nombres? está mi esposa Luz, Luz Edi Henao, ahí está. Como siempre, esa mujer, nació para el ministerio. Ahí está. Amén. Mi hermosa esposa es una ayuda impresionante. Ahí está mi hija Ana Sofía, ella es la mayor, ahora este año cumple 11 años. Ahí era conquistadora, ya ahorita pasó a perdón, era aventurera, pasó a los conquistadores. Y ahí está mi hijo Juan Esteban, que ya cumple 8 años este año, así que ahí está mi familia, nosotros 4. Mi esposa y yo logramos formar un hogar. Yo vengo de un hogar disfuncional y ahora tenemos un hogar funcional. Esas son otras de las maravillas que hace Dios. Amén. Amén. Qué hermoso, qué hermosa historia. Y todavía falta, porque estás joven, tu esposa también, los niños están pequeños. Dios sigue contando maravillas en tu vida. Y mientras nos platicas algo de las maravillas que Dios hace a través de la oración, quisiera invitar a todos nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, que envíen sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, que hay un grupo de hermosas damas que se unen a ustedes y a mí a orar por sus peticiones, a agradecer a Dios por todas las maravillas que Dios hace en sus vidas. Y las guerreras de la oración no se cansan. Es el deleite de ellas interceder por sus oraciones para que Dios manifieste su gracia y su poder en nuestras vidas. Así que anímate y escribe si tienes alguna necesidad. Y tú, si nos ves, si nos escuchas, anota los nombres, anota las peticiones y únete a nosotros, que formemos un grupo poderoso
que haga brillar la luz de Cristo a través del poder de la oración. Si tú tienes un amigo o una amiga, reúnete con ella, forma un grupo de oración para mirar la gloria de Dios. Necesitamos unirnos en oración donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, orando en su nombre. Dios manifiesta su gracia, su poder y su amor. Así que mientras lo haces, vamos a seguir platicando un momento con Adrián y que nos diga, Adrián, cuéntanos, Adrián, ¿qué consejos nos darías? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas nos aconsejarías para orar? Y orar con el corazón en la mano, ¿no es cierto? Sí, Vulnerable, así como somos. así es. Yo siempre digo que la sinceridad con Dios es importante. Debemos tener un concepto equilibrado de Dios, un Dios de amor, un Dios que también es un Dios justo, que no le gusta el pecado, nos ama, pero estamos manchados por eso. Después de ese concepto básico que tengamos de Dios, podemos entender que hay personas que llevan años de oración y también hay personas como tú tal vez que me estás viendo que no llevan muchos años de oración, pero que Dios, cuando tú inicias a orar, Él te escucha. Cuando tú inicias a hablar con Él, Él te escucha. Yo siempre he pedido que hagan un ejercicio. Si usted solo es capaz de orar 5 minutos, ore 5 minutos. Pues en la oración tradicional, en la clásica. Luego intente orar 6 minutos, 7 minutos. Porque la oración también se convierte en un hábito, un hábito. Uh-huh. Y cada vez que usted va aumentando tiempo y usted va haciendo disciplina, se va a dar cuenta que usted aumenta y puede pasar más tiempo. Hay momentos en que usted se arrodilla y cuando usted se levanta dice, wow, ya pasaron 40 minutos. Y aparte de eso, usted se levanta y sigue hablando con Dios durante el día. Entonces ahí usted comprende Amén. que la oración es una experiencia viva de todos los días. Pero para mí, un consejo que te quiero dar es que nunca dudes en ser sincero con Dios. Y si consigues a alguien que tú ves que le gusta la oración, no dudes en decirle que ore por ti. No sé cómo explicarlo, no sé cómo mostrártelo, pero cuando hay 2 o 3 personas orando por lo mismo, es increíble las cosas que pueden suceder, lo que puede cambiar, lo que puede suceder. Y esta noche cuando vayas a descansar, quiero que sepas que Dios sí es tocado con tus oraciones. Dios es Amén. movido por tus oraciones y cuando yo digo movido es porque Él va a interactuar contigo para responder tus oraciones. Así que cuidado con lo que oras y lo que pides porque Dios es real. Así es, toma muy en serio nuestras oraciones, muy en serio, porque nos ama intensamente, incondicionalmente, maravillosamente. Así que mientras envías tus pedidos de oración y tus agradecimientos, vamos a escuchar una melodía que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Escuchemos esta melodía. Lo esperaba, respondiste lo que un día pedí. Tus promesas nunca fallan y respuesta encontramos en ti. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tienes el control
de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Hay cosas que tú no has de darme. Enséñame a comprender. Y cuando tarde tu respuesta, ayúdame a tener más fe. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté, en la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás, conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Defines la hora, el lugar y el momento. Gracias, Lenny, por elevarnos hasta el trono de la gracia de Dios con esta inspirada melodía. Y quisiéramos enviar nuestras más profundas condolencias a la familia Soto, Atanasio Soto, el papá, el esposo de Gracielita Rodríguez. Descansa ya en las manos del Señor, y enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia, a Matías, a Esther, a Betty, a Raquel, a Noé, a Jocelyn, también al doctor Benjamín Rodríguez Patiño, a toda la familia, cada uno de los miembros de la familia. Que Dios pueda consolarles con la bendita esperanza de que muy pronto volveremos a vernos, a reencontrarnos todos. También quisiéramos enviar nuestras condolencias a la familia Núñez, la mamita de Francisco Núñez, también descansa en el Señor, y quisiéramos que nos uniéramos en oración por ellos. También muy agradecida está la familia del pastor Miguel Presuel, porque
finalmente se está recuperando de un infarto que sufrió este lunes. Estuvo en terapia intensiva, pero ya gracias a Dios salió de allí, ya está estable. La familia da gracias por todos los que estuvieron orando por él y sigamos orando por él porque ha sido un instrumento poderoso en las manos de Dios, que siga usándolo para su gloria y honor. Yo les pido por favor que oremos por mi cuñado, Gonzalo Torres. Está en el hospital allá en Guadalajara y pues oremos por él. También por mi hermana que está cuidándolo allá en el hospital. Tenemos también otras peticiones de oración. Magda López nos escribe: quiero pedirles que por favor pongan en la lista de sus oraciones a la familia Castro. Ya estoy trabajando con ellos, dice, y me están pidiendo que los ponga en nuestras oraciones. Con la ayuda del Espíritu Santo, ellos puedan aceptar la doctrina, aceptar a Cristo como Salvador. Vamos a estar orando, Magda, por esto. Norma Medina dice, si pueden orar por favor por Fernando Galán Medina, para que ya deje de drogarse, y rogarle a Gladys Beatriz Farfán Chávez, porque lo engaña, dice, él sufre mucho, que esté tranquilo y en paz. Pues, qué bendición. Tiene que aceptar a Cristo como Salvador, Norma. Vamos a orar para que este milagro acontezca en el corazón de Fernando. Jairo Moscoso dice, les pido por favor que oren por mi matrimonio, que mi esposa le dé la oportunidad a Jesús de escucharle, para que ella confíe y pueda permitirle a Jesús que le ayude a cambiar su carácter. Les pido que oren por mis hijos Bárbara y Emiliano, que ellos busquen a Dios, oren por mí para que me dé mucha paciencia para poder entender a mi esposa y apoyarla. Jairo, esta es una petición muy profunda, muy sincera, y vamos a apoyarte en oración para que Dios obre un milagro, el milagro más grande del mundo, la transformación de un corazón. Lourdes Zulma López Martínez, buenas noches, dice, pido oración por mi salud y familia. Saludos desde Oaxaca, México. Lourdes, estaremos orando por ti. Bob Escudero dice, orar por la familia Chourio en Venezuela. Ellos están pasando por un momento difícil por la pérdida de un ser querido. Vamos a estar orando, Bob, por esta familia Chourio de Venezuela. Sandra Cubides, hago pedido de oración por los ex-adventistas que regresen a los pies de Jesús. Amén, amén. Laura Sandoval, oración por la hermana Rebeca Curlando. Se encuentra delicada de salud. Ella es una hermosa mujer de fe y oración. Vamos a estar orando, Laura, por esto. Esther Rojas, buenas noches, hermanos. Pido oración por una hermana de mi iglesia. Ella tiene cáncer. Está en estos momentos con mucho dolor. Pido la incluyan en sus oraciones. Esther, estaremos orando por esta hermana que no es nada fácil. Necesita la paz y el alivio que solo Dios puede darle en medio de este dolor. Marlene Velázquez Roblero, pido oración por los planes de estudio de William y Samuel. Muy bien, vamos a estar orando por esta petición. Tenemos también Clau Resendiz, pido por la salud de mi papá, dice. Vamos a estar orando. Maggie Tamay, pido oración por América Cortés, por su pronta recuperación. Ella fue intervenida quirúrgicamente y pido que hagan oración por ella. Vamos a estar orando por América. Ángela Ambrisdar dice, gracias a Dios por mi nieta que salió de la secundaria. Amén. Petición para que vuelva al templo y que no se le olvide alabar a Dios. Amén, amén. Cecilia, buenas noches. Me llamo Cecilia Vázquez.
fui diagnosticada con una enfermedad incurable. Miastenia gravis es una enfermedad de varias partes del cuerpo que se involucran entre sí. Por favor, pido sus oraciones, que Dios me ayude a sobrellevar esta enfermedad. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Es una enfermedad incurable, pero Dios puede obrar en mí un milagro. Vamos a estar orando por ti, Cecilia, para que Dios obre ese milagro, especialmente que te dé la paz que tanto necesitas. Mónica Vera, Mónica, ahí la tienen, traduciendo en lenguaje de sordos mudos. Mónica, hola, dice ella. Saludos, feliz noche, bendiciones para todos. Por favor, pido oración por mis hijos, nietos y familia. Que nuestro Padre Celestial les reclame como suyos. Amén. Les transforme, los guíe y use para bendición. También pido por José Reyes, que nuestro Dios le acompañe y le dé la sabiduría e inteligencia para tomar decisiones y salir adelante con algunos problemas que tiene. Si es la voluntad de nuestro Padre, que venga a estudiar a la Universidad de Montemorelos. Amén. Dios les bendiga en abundancia. Bendiciones, Mónica. Estaremos orando. Ana María Armenta López, buenas noches. Favor de orar por Martita. Ayer falleció su mamá. Petición también por un empleo para Cristi. Vamos a estar orando por Martita, Ana María. Nancy Gómez Tejada, pido oración por mi familia y por mis planes de matrimonio y la vida espiritual. Gracias. Amén. Que Dios pueda escuchar estas oraciones. Y voy a pedirte, Adrián, que tengas la bondad de dirigirnos en oración esta noche. Vamos a inclinar el rostro y a orar. Oremos. Querido Señor, tú has escuchado todas las peticiones, los agradecimientos, las luchas, dificultades. Ante nuestros oídos humanos pueden pasar de largo, pero ante los tuyos no. Todas las personas que pusieron ahí su petición, su agradecimiento, es porque tienen fe en que la oración entre todos puede mover las montañas más grandes y difíciles que hay. Pero yo te pido Amén. de forma especial que esas personas puedan saber que sus oraciones, desde que ellas las elevaron, ya han llegado a ti, porque tú eres un Dios Amén. maravilloso. Permite esta noche, Dios, que todo aquel que eleva oración pueda encontrar una respuesta en su vida. Permite que toda Amén. duda sea disipada y que todo corazón sea tranquilizado. A los que no creen en la oración aún, a los que están iniciando, a los que no saben cómo hacerlo, Señor, así como hiciste conmigo y lo sigues haciendo todos los días, Señor, dirígelos, acompáñalos, guíalos, muéstrales el camino, pero que esta noche y a través de este programa la gente pueda estar tranquila de la oración que están haciendo, porque no solo ellos, sino varias personas están orando por sus motivos durante la semana en este momento. Señor, por favor, te pido de forma especial que queden en tus manos todas las peticiones hoy puestas, que tú hagas milagros y que de acuerdo a la fe de cada uno, tú puedas obrar poderosamente. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, quien es nuestro Dios. Amén. 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 Gracias, Adrián, por tu poderosa y linda oración, por tus testimonios. Y vamos a despedirnos, pero no sin antes dejarles una promesa. Adrián, ¿cuál es la promesa que de todas las promesas puedes tomar como una promesa muy especial para ti? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no te dejará ser probado más de lo que puedes resistir.
sino que a ti que me escuchas esta noche te dará la salida de la prueba, porque Dios es fiel y así la vas a poder soportar. Que Dios te bendiga. Amén, maravillosa promesa, gracias. Que Dios también te bendiga. Bendición sobre bendición para ti, Adrián. Amén. Para tu esposa, tus hijos, tus estudios, tu ministerio en la Universidad de Colombia. Que Dios te siga guiando para ser luz que refleje la gloria de Cristo en la tierra. Y a todos ustedes, queridos amigos, que también Dios pueda bendecirlos. Recuerden, podemos sentirnos incapaces de cambiar, de ser transformados, pero para Dios todo es posible. Todo puede suceder con Dios. Confía en Dios tus problemas, tus alegrías, tus esperanzas, tus sueños. Mantén tu comunión con Dios, no la descuides. Estudia la palabra de Dios que tiene las promesas que alientan el alma, tu fe, tu esperanza y tu amor. Me despido con la bendición que solo Dios sabe darte. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.